Y vamos a buscar, hermano, en Lucas el capítulo 12, Lucas capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 13 hasta el versículo 21. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 12. Vamos a leer hasta el versículo del 13 hasta el 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Bienvenida, hermana Johanna, estábamos orando por usted. Lucas 12, 13 hasta el 21, y la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, hemos estado llevando una serie de estudios en domingos anteriores, y el tema principal que estamos viendo es qué lugar nosotros le estamos dando a Dios, qué lugar le estamos dando a Dios. Y hemos visto muchos ejemplos en todo el trayecto de esta serie de clases que hemos estado llevando a cabo. Hemos puesto de ejemplo a Josué, hemos puesto de ejemplo a Jacob, hemos puesto de ejemplo a Daniel y otros pasajes más, e incluso hasta el mismo apóstol Pablo lo hemos tenido como ejemplo en todas estas clases que hemos estado llevando a cabo. Y hoy, hermano, vamos a darle seguimiento, porque, hermano, es tan interesante, es tan importante lo que cada persona debe de saber de qué es lo que está haciendo para Dios. Y algo muy importante que estábamos viendo en esta clase, en el transcurso de la enseñanza, es que Dios quiere que usted entregue su corazón, su vida, lo más importante, la esencia de su vida, la esencia de su cuerpo, lo entregue al Señor. Dios pide su corazón. Y quizás en esto poníamos como ejemplo lo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Les dio las tablas de la ley, y en uno de los primeros mandamientos que Él le da es que debían amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Era lo que Dios le estaba exigiendo y pidiendo a Dios, o pidiéndole Dios al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, le dice que le dé su corazón. Ahora, también estuvimos viendo que nosotros teníamos que entregarle a Dios nuestras decisiones. Hermanos, usted no se mueve ni hace las cosas porque usted así lo quiere hacer. Es porque Dios quiere que así lo haga. Hermanos, si Dios no quiere que no nos movamos, no nos vamos a mover. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que ni aún las hojas de los árboles, si no es por la voluntad de Dios, no se mueven.
Hermanos, ¿cuántas personas no han podido o no pudieron amanecer? No pudieron tener la dicha que hoy usted y yo tenemos de estar en la iglesia glorificando al Señor. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque hasta ahí llegaron. Ese era su tiempo. Hermano, nada aquí, nada de lo que tenemos es porque nosotros tenemos la fuerza para lograrlo. No, hermano, porque Dios así lo quiere. Esta es su voluntad. Hermano, nuestras decisiones deben de ser controladas y guiadas a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor. Ahora, hermano, y quizás donde nosotros nos hemos detenido más a hablar y a enseñar ha sido en que Dios quiere que nuestras prioridades deben de ser primeramente Dios en todas las cosas. Hermano, ¿cuál es su prioridad en la vida? ¿Cuál es lo primero en lo que usted piensa? Algunos podrán decir, yo pienso en comer, otros dicen, yo pienso en trabajar. Pero ¿cuál debe de ser su prioridad entonces? ¿Cuál es lo más necesario, lo esencial que debe de haber en nuestra vida? Como primero, para que pueda usted emprender las cosas y pueda tener éxito en lo que usted quiere hacer. Hermano, debe de ser Dios. Dios quiere lo primero. Y hermano, y en todos los ejemplos que nosotros pudimos ver de Josué, de Jacob, todas estas personas, de Daniel, que fue el último que estuvimos viendo el domingo pasado, hermano, estas personas fueron triunfantes, fueron victoriosos. ¿Por qué? Porque sus prioridades, hermano, fue Dios en todo lo que ellos estaban haciendo. Y a veces decimos, ¿por qué fracasamos? Porque no tenemos como prioridad nuestro Dios. A veces salimos de nuestras casas y ni siquiera le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Ni siquiera le agradecemos por un día más que nos ha dado, por el sol que podemos ver, por la lluvia que podemos tener. Ni siquiera le damos gracias a Dios porque pudimos ver un pájaro, un ave cantar, donde ellos están dándole gracias a Dios por las condiciones que le da, porque usted se puede levantar en la mañana, puede escuchar las aves cantar, como cantan alegremente. Hermano, esas son las maravillas de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que darle gracias a Él. Y hermano, hoy vamos a seguir y vamos a darle continuidad a este pasaje, hermano, que hemos mencionado acá. No lo pierdan de vista porque va a ser un pasaje clave en la enseñanza que vamos a estar llevando el día de hoy. Estamos viendo, hermano, que nuestras prioridades deben de ser en Dios. Y hablamos, hermano, el domingo pasado acerca de un personaje muy importante como fue Daniel. ¿Verdad? Vamos a irnos al Antiguo Testamento, Daniel capítulo 1, donde encontramos, hermano, aquí la historia de Daniel. Daniel, hermano, no era solamente él, eran tres jóvenes más que fueron elegidos por de personas que fueron llevados de un cautiverio para llevarlos, como llevarlos presos para otro lugar extraño. Hermanos, a estos jóvenes fueron elegidos por el lugar donde él estaba, por la gente que estaban allí, por el rey que los llevó cautivo, para que sirvieran, para que le sirvieran al rey. Hermano, y esas personas fueron tan obedientes en todo, porque su prioridad era Dios, porque ellos adoraban a Dios y siempre trataban de hacer lo mejor posible. ¿Y saben qué hizo Daniel y sus compañeros? No tratarse de contaminar con lo que había en la mesa del rey. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado? Daniel y sus tres hermanos, y los otros tres jóvenes que lo acompañaban: Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Los tres jóvenes estos, y Daniel, que eran cuatro. Y a estos el rey les puso nombre, un nombre que era, por así decirlo, un nombre pagano de los dioses que adoraba el rey Nabucodonosor. Les puso ese nombre. A Daniel le puso Belsasar, que era un dios pagano que tenía el rey Nabucodonosor. A Ananías, Azarías y Misael, a uno le puso Sadrach, Mesach y al otro Abednego, también nombres de dioses paganos que existían en Babilonia. Hermano, y la cosa es que esto todo fue un desastre, pero hermanos, a veces nosotros nos preocupamos y pensamos, ¿por qué suceden las cosas?
¿Por qué nos llegan los conflictos? ¿Por qué nos llegan los problemas a nuestra vida? Y quizás en la parte, en todo lo que hemos estado aprendiendo y hemos estado enseñando o he estado enseñando acá, hemos llegado a aprender que hay preguntas a veces sin respuestas. Y preguntas que no las podemos nosotros responder por así mismo. Porque pensamos que son un misterio. Y no son un misterio. Hermano, hay cosas que a nosotros nos suceden. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren aquellas personas que hacen lo bueno? ¿Por qué los malos no les pasa nada? Es interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver el caso de Daniel y sus compañeros. ¿Creen ustedes que Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían la necesidad de tener que ir a un lugar extraño para estar al servicio de un hombre, de un rey que es un rey pagano, un rey malvado, y tener que estar ahí? ¿Ustedes creen que era fácil? Saber que sus costumbres, su dieta y todo lo que ellos estaban haciendo no eran las adecuadas, iban a otro lugar a comer cosas que no eran las apropiadas a lo que la palabra del Señor les estaba dando. Hermano, era algo conflictivo. Pero ustedes saben que en todo esto Dios estaba con estos jóvenes. Y no fue por una casualidad que ellos llegaron hasta allí. Fue porque Dios así se los permitió llegar y fueron muy bien recibidos por el rey y todos los que estaban ahí. Aunque les tocó pasar dificultades, pero les tocó pasar por la causa de Dios, por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y no era nada fácil. Estaban, como digo, ahí en un lugar extraño. No podían decir nada porque les podía costar hasta la vida. Pero no les importó nada de esto, sino que tuvieron que luchar y lucharon fuertemente para lograr su objetivo. Y no crean, como les digo, todo esto tiene su plan, todo tiene un propósito. Y si Dios lo tiene aquí, si lo tiene en alguna situación y está sufriendo por algo, es por algo. Es porque Dios quiere, tal vez, o Dios tiene sus planes en su vida. No sabemos si Dios lo esté usando para darle un mensaje a su vecino, a sus parientes, al pueblo, a la ciudad, no sé. Entonces, hermano, Dios trabaja de muchas maneras, de muchas formas. Ahora, hermano, ¿qué pasó con esto, hermano? Esto es una historia muy hermosa, muy linda. Hermano, resulta que quien los sacó, quien se los llevó cautivo, fue un rey, como le digo, un rey pagano, a un lugar también que era extraño, del lugar donde ellos eran originarios de Judá. Resulta que el rey, que era rey de Judá, hermano, también por desobediente, por no hacer las cosas bien, por no hacer las cosas como era la voluntad de Dios, hermano, Dios lo entregó en manos del rey Nabucodonosor, que era el rey Josías. ¿Sabe qué hizo el rey Josías? Trató de destruir o como dijera yo, adulterar, creo que es la palabra más adecuada. Trató de adulterar, hermano, los mandamientos de Dios, las escrituras de Dios, y quiso hacer todo a su antojo allá como él quiso. Hermano, y sé que algo muy tremendo y muy difícil en la persona es tratar de hacer las cosas a nuestro antojo, sin tomar como prioridad a nuestro Dios. Usted quiere fracasar, quiere que le vaya mal en la vida, hermanos, desobedezca a Dios. Desobedezca a Dios y va a ver que no le va a ir nada bien. No le va a ir nada bien. Hermano, y eso fue lo que hizo Josías, hizo las cosas mal le fue. Y por hacer las cosas mal, él, hermano, todo el pueblo, ahí les tocó pagar costos por los pecadores. Ahí les pasó el mal de los ratones, que uno fue el que fue y hizo el daño y todos les tocó pagar con la misma consecuencia. Hermano, eso mismo pasó con Josías. Josías hizo lo malo, destruyó las tablas de la ley que Jeremías había llevado y hizo
hizo lo que él le dio la gana. Ahora, hermanos, vienen y esta gente cae en cautiverio. Todo lo que es el pueblo de Judá y todo cayó en cautiverio por este rey malvado, porque Dios se los puso como verdugo para castigarlos. Y se los llevó cautivos. El rey Nabucodonosor agarró todos los utensilios de la casa de Dios, como que viniera alguien aquí extraño, enemigo, y que agarre todo lo que por sacrificio nos ha costado, nos ha tocado trabajar fuertemente para poder ver esto bonito, y que alguien venga, lo saque, se lo lleve, lo destruya, lo dañe y se lo lleve. Hermano, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo creo que no se van a sentir así como muy contentos, se van a sentir afligidos, se van a sentir quizás no bien. Pero hermanos, esto fue lo que pasó. Se saqueó, se llevó todo. Y entre estos, hermanos, se llevó parte de lo que fue la gente que estaba en Judá. Y de esto dice la Biblia que Dios puso en su corazón, quizás Dios estaba trabajando, ¿verdad?, para estos jóvenes que eran justos, que hacían lo bueno, que hacían lo recto ante los ojos de Dios. Y dice el rey: anda al jefe del ejército de Babilonia, anda, busca jóvenes idóneos, jóvenes valientes, jóvenes sabios, que vengan aquí, prepáralos, enséñales todo, denles comida, denles de todo, para que sean personas sabios, de buen parecer, inteligentes en todos los aspectos de la vida. Hermano, y sabe que aquí me llama mucho también la atención, que quiere decir que todo el que teme y hace la voluntad de Dios es una persona de buen parecer, es una persona sabia en todos los aspectos de la vida. Porque el principio de toda sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Quiere que las cosas le tengan que salir a la perfección? Tema a Dios. Dios le va a guiar, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la sabiduría para que lo haga. Y si no le da para que usted lo pueda hacer, le va a poner algún obstáculo o algo va a poner para que tampoco no lo pueda lograr, porque tal vez no era esa su voluntad. Dios no quiere verlo a usted fracasado, Dios quiere verlos a nosotros levantados. Ahora, eso es lo que pasó con estos jóvenes. Dios los sacó de ahí, los ayudó y salieron, hermano. Y sabe que de entre estos jóvenes, todos ellos hicieron la voluntad de Dios, y no importó lo que tenían que morir, no importó lo que tenían que hacer, pero lograron su objetivo de adorar, de buscar la presencia de nuestro Dios. Ahora, hermano, pero en esta ocasión, de lo que hemos estado tocando, lo tocamos el domingo pasado, acerca de lo que fue Daniel y sus compañeros, y los otros jóvenes. Pero hoy, quizás me gustaría que veamos, hermano, porque estamos viendo la prioridad. ¿Qué prioridad nosotros le estamos dando a Dios? Ahora, vamos a ver el caso de Nabucodonosor, un rey malvado. Ok, lo sacó, se lo llevó para ahí. Ahora, yo quiero ver, ¿verdad?, cómo Dios usa o nos usa a nosotros como hijos de Dios para que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Viene Nabucodonosor, comienza a hacer las cosas mal, trata de seguirlas y haciendo las cosas mal, pero hermanos, dentro de esos 4 jóvenes que fueron elegidos, había uno muy sabio, que era Daniel. Y casi siempre Daniel en todas las cosas siempre sobresalía por la inteligencia, por la sabiduría que había en él. ¿Por qué? ¿Quién le había dado la sabiduría? Dios. ¿Quién le había dado la inteligencia? Dios. ¿Quién le había dado todo para que lo pudiera lograr? Dios. Entonces, hermano, Dios estaba trabajando con Daniel de esta manera. Y él iba a ser una persona, la pieza clave, quizás para muchas veces, decirle la verdad a estos reyes malvados que estaban en ese tiempo y que estaban en ese lugar. Y el rey Nabucodonosor dice que después de todo lo que hizo, dice que levantó una estatua inmensa, según el capítulo 4, capítulo 3, perdón, de Daniel. Levantó una estatua grande y mandó a que todos los pueblos, naciones, lenguas y todos los que estaban en la ciudad, en todo el lugar, en todo lo que era Babilonia, llegaran y adoraran la imagen que él levantó. Era una ley, fue un edicto que él levantó y no podía ser abrogado por nada.
porque era un edicto del rey firmado por él, dado por él. No se podía abrogar. Ahora, hermano, vienen, están los tres jóvenes, Azarías, Misael, los jóvenes que adoraban a Dios, servían a Dios. ¿Y saben qué pasó con ellos? No quisieron adorar la imagen, no quisieron hacer la voluntad del rey. ¿Y sabe qué hizo este rey? Lo mandó a traer, preparó un horno lleno de fuego ardiendo para castigar a todo el que no adorara la imagen. Y entre estos tres jóvenes, entre las personas que no adoraron, fueron estos tres jóvenes y los mandaron a traer para echarlos ahí. Y saben que Dios, en medio de todas las dificultades, Dios estaba ahí con ellos. Y lo increíble fue que echaron a tres personas, y cuando el rey logró ver que estaban las tres personas ardiendo en el fuego, no eran tres, eran cuatro. ¿Quién era la otra persona? Era Dios que estaba con ellos. Y dice la Biblia que ninguno de ellos se quemó. Pueden leer la historia, quizás en su casa, porque es una historia muy larga. Léala, estúdiela. Dice que ninguno de ellos se quemó. Ahora este rey, viendo las maravillas y todo lo que Dios había hecho con estos tres jóvenes, sigue de incrédulo, sigue con la vanagloria de la vida y haciendo cosas que no tenía que hacer. Y sabe que después de esto, después de lo que hizo, que mandando quemar a estos tres jóvenes, dice la palabra del Señor ya en el capítulo 4, que es el ya en el que vamos a entrar y vamos a estudiar, porque vamos a ver un poco acerca de este hombre. Dice que ya Nabucodonosor, él tuvo un sueño. Ya aquí sí era cosa seria, porque ya Dios estaba poniendo sus manos sobre este rey. Capítulo 4 de Daniel. Dice que este hombre tuvo un sueño, y el sueño que él tuvo fue algo tremendo que lo espantó. Mandó a traer astrólogos, sabios, adivinos, para que le interpretaran el sueño, y no hubo quien le pudiese interpretar. Y se acuerda que de todos los cuatro jóvenes que habían traído de Israel, que estaban cautivos allí, habían personas sabios con inteligencia. Entre ellos estaba Daniel, que era el que podía darle la interpretación del sueño. Van, lo traen, lo llevan para que le dé la interpretación. Pero vamos, hermanos, vamos a ver algo acerca de esto, porque estamos viendo las prioridades. Un rey que su prioridad no fue, hermano, adorar a Dios, que su prioridad fue su vanagloria, fue el orgullo, fue todo lo que el mundo está ofreciendo. Y él nunca pensó adorar a Dios, nunca pensó servir a Dios. Y hermano, y tiene este sueño, pero en este sueño, hermano, era una revelación dada directamente al rey, y que solamente Daniel podía darle la interpretación. Vamos al versículo 22 del capítulo 4. Dice que cuando él viene, llama a Daniel, que le dé la interpretación del sueño, que le dé lo que él les había soñado. ¿Y qué significaba ese sueño? ¿Sabe qué le dice Daniel en el versículo 22? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese era quien Nabucodonosor hacía lo que le daba la gana, porque tenía mucha fuerza, tenía mucho poder. Entonces humillaba a quien quería, mataba, destruía a quien quería. Eso era la vida de Nabucodonosor: destruir, dañar. Y la vanagloria que él vivía, él dice: yo soy esto, que fue lo que estuvimos viendo anteriormente acerca de otro personaje como fue Satanás. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Yo seré igual a Dios, según el capítulo 28 de Ezequiel. Yo seré igual a Dios. Y esa fue la razón por la que Dios tuvo que sacarlo de su trono, humillarlo y tirarlo. Y como resultado y como premio tiene el infierno. Ese es Satanás. Ahora no, viene Nabucodonosor con una forma también parecida a la de Lucifer. Viene y dice: yo seré esto, yo seré lo otro. Pero ahora viene aquí, ya Dios comienza a humillarlo y dice: tú mismo eres, oh rey, que creíste, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con todas las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y cuando la Biblia, hermanos, aquí habla de tiempos, no está hablando de semanas, de días, está hablando de años, de años. Entonces, hasta que pasen sobre ti 7 tiempos. Ahora, ¿cuál iba a ser el castigo de Nabucodonosor? Tener que llegar a andar como los animales, comer como los animales, vivir como los animales, por la desobediencia de él, por la arrogancia que en él había. Ahora Dios comienza a trabajar fuertemente en este hombre y lo trata de humillar de una forma tan cruel y tan dura, porque esa es, hermano, cuando una persona viene y se vuelve arrogante ante la presencia del Señor, Dios nos va a humillar y nos va a poner, como dice, como el más último en la tierra. Y dice el versículo 24. Ahora, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey. Sigue diciéndolo, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Entonces, ¿qué es tiempo? Años. ¿Cuántos años? 7 años tenían que pasar sobre el rey en este castigo, hasta que reconozca, o hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los cielos y que lo da a quien Él quiere. Y dice el 26: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Pero cuando él reconociera que Dios era el que tenía el dominio y el poder sobre su vida. Pero hermano, viene lo más interesante de esto, y dice el versículo 28: y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Pero imaginémonos, hermanos, que a veces Dios nos advierte, nos dice lo malo que cada persona puede llegar a pasar si le desobedecemos. Y ni aún así nosotros nos percatamos ni tratamos de buscarlo. Saber que nosotros vamos a ser castigados que hacemos lo malo. Y no lo buscamos. Lo rechazamos, hacemos las cosas a como nos da la manera, a como nos da la gana. Entonces, hermano, eso nos afecta. Hermano, y fue lo que pasó con Nabucodonosor. Y dice que él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, se había dado cuenta que el Dios de los 4 jóvenes que había traído de la cautividad, Dios estaba con ellos. Había visto cómo Dios se había manifestado en Isaías, Azarías y Misael, y cómo Dios había trabajado en ellos, los había guardado del horno de fuego, y había visto que Dios era el Dios omnipotente, el Dios fuerte, el Dios que estaba con ellos. Como en el pasaje que acabamos de que leía nuestra hermana, de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. ¿Dónde podemos nosotros ocultarnos? ¿Dónde nos podemos esconder de la presencia del Señor? El Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Porque Dios está en todo lugar, hermano, y Él es el que tiene el dominio y el poder en todas las cosas. Y aún Nabucodonosor, viendo lo que Dios había hecho en la vida de estos jóvenes, sigue de terco, sigue desobedeciendo a Dios. Y sigue diciendo, dice la palabra del Señor. Al cabo, veamos qué interesante el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio, ¿de dónde? De Babilonia. No en el templo de Dios, no buscando la presencia del Señor, sino maravillándose de lo que él tenía y gloriándose de lo que él tenía. Y dice que él se paseaba, pasando, no había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Cuando él había tenido el sueño, eran 12 meses. Estamos hablando de cuántos son 12 meses, es un año. Es un año lo que había pasado. De todo lo que él había
que Daniel le había interpretado el sueño y sabía que si no obedecía a Dios, iba a ser castigado. Iba a ser castigado. Porque veamos lo que dice el versículo 27, cuando antes de ver la sentencia. Dice, por tanto, oh rey, dice el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Ustedes creen, hermanos, que si Nabucodonosor en este momento hubiera aceptado el consejo, hubiera aceptado lo que Daniel le estaba diciendo, lo que le estaba revelando, de lo que Dios le estaba mostrando a él, si él se hubiera arrepentido, no hubiera pasado nada de lo que tuvo que pasar? No hubiera pasado. ¿Por qué se hubiera arrepentido? Porque dice la Biblia que nosotros debemos de entregar nuestra vida al Señor. Y el que entrega su vida al Señor dice que Dios no se vuelve a contar más de nuestros pecados. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Y él va a cenar conmigo. Pero sí abrimos nuestra puerta de nuestro corazón. ¿Qué fue lo que no hizo Nabucodonosor? Él vino, hizo las cosas a su antojo, hizo las cosas como él quería. Y dice que pasando los 12 meses, hermanos, de todo esto, ya comenzó la sentencia. Pero ya Daniel me había advertido. Por tanto, oh rey, dice en el versículo 27 nuevamente, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades asciende o haciendo misericordia para con los oprimidos, que era lo que menos iba a hacer por el orgullo que había en él. Oprimía a quien quería, humillaba a quien quería. Hermano, y esto es lo que pasa muchas veces cuando alguien tiene poderío. Queremos humillar, queremos sobrepasarlo, queremos hacer lo que nos da la gana cuando tenemos algo que está a nuestro alcance. O que tenemos un poder. Hermano, y eso es algo fatal, es algo duro en nuestra vida. Pero Daniel ya le dice, acepta mi consejo, hazlo. Atiende al humilde, atiende al huérfano, ayuda al pobre, haz el bien. Reconoce que el Altísimo tiene el poder. Según el versículo 27, Él le advierte primero, antes de todo. Trata de hacer el bien. Hermano, ustedes saben que Dios, antes de mandar un castigo, Dios está mandando algo para que usted lo reconozca, que sepa que realmente Dios es el que puede librarlo, Dios puede ayudarlo. Ustedes saben que antes de castigar al hombre, Dios envió a su Hijo, Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para nosotros, aunque siendo aún pecadores. Él murió por nuestros pecados para salvarnos, para purificarnos. Hermano, y en este caso, Daniel estaba haciendo un papel muy importante en Nabucodonosor para que él reconociera el pecado, lo que él estaba haciendo antes de que le viniera el castigo. Pero hermano, no quiso hacerlo. Dice que aún no habían pasado 12 meses. Al cabo de 12 meses, 29, versículo 29, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de quién? ¿De la majestad de Dios? No, para la majestad de él, para la majestad de su propia persona. No es esto todo lo que yo creé, no es esto todo lo que yo hice. Hermano, si hay algo que destruye al hombre, hermano, a la persona, es el yo personal. Es el yo personal. Yo soy esto, yo soy yo. Hermano, y es allí cuando, como dice, buscamos la manera para que Dios tenga que castigarnos. Porque el yo es solamente de Dios y solamente a Él le pertenece. Pero este hombre, hermano, aún viendo y que Daniel le está explicando y le está diciendo lo que él tiene que hacer, el hermano no quiere obedecer. No es esto lo que yo hice, no es esto lo que yo creé, lo que yo pude hacer para la gloria de mi majestad. Y dice que aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Y problema más grande, hermano, en la que muchas veces nosotros nos metemos con Dios, por no obedecer, por no cumplir la palabra del Señor. Ahora, hermano,
esto Dios le está diciendo así a Nabucodonosor. Ahora, hermano, vamos al Nuevo Testamento. Leíamos, hermano, en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Hay una historia ahí que Jesús está poniendo, hermano, de un joven que era de un joven rico, de un hacendado, de alguien que tenía mucho dinero. Y él lo pone como ejemplo, hermano, para que podamos ver hasta dónde llega nuestra arrogancia y lo que muchas veces llegamos a adquirir como poder. Lo que podemos decir nosotros, bueno, que tengo poder o tengo dinero para hacer las cosas. Dicen, pone como ejemplo Jesús a un rico. Y este rico viene y dice que tenía mucho dinero. Tanto era así que tenía demasiado graneros, tenía demasiado dinero, y dice, muchos bienes tienes para muchos años. Come, ¿sabe qué dice este rico? Come, regocíjate, bebe, como que dice, deleítate. Lo mismo que estaba pasando con Nabucodonosor, lo mismita, la misma situación con este rico del Nuevo Testamento, que Jesús está poniéndolo como referencia, como algo, como un ejemplo. Come, regocíjate. Pero qué interesante que no haya terminado de decir estas palabras cuando de una vez se le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has trabajado, lo que has hecho, ¿de quién? ¿De quién será? ¿De quién? Hermano, muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas del mundo, por las cosas de esta vida, sin saber que esto es transitorio, esto termina. ¿Quién va a ser eterno acá? Nadie. Se sube el trono, se le pega en manos trabajando. ¿Y para qué trabaja? ¿Para qué?